El tema que vamos a tratar hoy es sumamente triste, alarmante y preocupante. Según datos de septiembre del 2023 presentados aquí en la Cámara de Diputados de México, cada año 4.5 millones de niños mexicanos son víctimas de delitos sexuales y el 98% de estos casos permanecen en la sombra, sin que las víctimas reciban el apoyo o encuentren el valor necesario para denunciar. Y estos son al menos algunos de los datos. Las estadísticas son realmente alarmantes. Y ante esta realidad tan devastadora, ¿qué podemos hacer nosotros como padres de familia? ¿Cómo podemos proteger a nuestros hijos? ¿Qué debemos de hacer para cuidarles, para protegerles? De todo esto y mucho más hablaremos el día de hoy en este episodio. Yo soy Andrea Salcedo y esto es Hablemos de Educación Infantil. Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Educación Infantil. Estoy muy contenta el día de hoy de la invitada que está con nosotros. Déjenme, se las presento. Ella es Gaby Porras, psicóloga, con maestría en terapia cognitivo-conductual, entrenamiento en psicoterapia, neurofeedback y con un doctorado en educación e innovación. Con más de 27 años de experiencia en la psicología clínica infantil, hace ya muchos años que nos conocemos también, Gaby. Ella es directora del Centro de Blindaje Emocional Intégrate. Es autora del modelo Blindaje Emocional y autora del libro Disciplina Afectiva y Efectiva. Y del libro Blindaje Emocional, un modelo contra la vulnerabilidad. Gaby es conferencista, capacitadora docente, ponente en diversos congresos nacionales e internacionales, colocutora en la radio del programa Papás Pingüino y, sobre todo esto, mamá de 2 hijos y abuela de 5 nietos. Gaby, bienvenida. Pues muchísimas gracias. Como siempre, un gusto coincidir. Andrea, la verdad es que contenta con hoy estar aquí. Siempre hablar de este tema es un tema que nos pone serios, es un tema que nos ocupa, pero es un tema al que debemos de hablar, ¿no? Oía ahorita las estadísticas que tú proporcionas, siguen siendo, si no son las mismas, son las peores. Ese 98% que permanecen en el silencio, hay un 2% que denuncia, de los cuales solo el 0.5% termina en una denuncia y el 0.2% en un tratamiento completo para la revictimización, evitar la revictimización y para el procesamiento del evento doloroso, del duelo, de la violencia que se ejerce y de todos los datos psicológicos con los que las víctimas luego quedan. Leía también que México ocupa el primer lugar, o sea, seguimos siendo el primer lugar en abuso infantil. Sí, fíjate que yo tengo tengo 27 años como educador sexual también, pero debo de tener de ese periodo de los 27 años como la mitad para acá, y ese dato tengo desde hace como 10 o 12 años diciendo el mismo dato. Creo que ahora es dentro de lo que es la OCDE, los países de estos de Latinoamérica, en donde se da esta estadística y donde nosotros estamos en este primer lugar. Pero es real que tenemos un mal manejo con nuestras infancias y es real que terminamos calificando como una población violenta hacia las infancias. Y más ahora que tenemos infancias en traslado, los migrantes, todos estos fenómenos, las desapariciones, las salidas de las ciudades o de los pueblos, precisamente producto de la delincuencia. Entonces, pues sí, se vuelve una situación mucho más grave y mucho más catastrófica. Oye, Gaby, a mí me gustaría empezar por definir y entender ¿qué es y qué no es el abuso sexual infantil? Bueno, iniciemos poniéndole nombre a estos dos conceptos para luego también hablar un poco de cómo se construye la sexualidad y por qué hoy tenemos infancias erotizadas y estas infancias se vuelven mucho más vulnerables a ser atrapadas por este depredador sexual. ¿Qué es abuso sexual infantil? Cualquier interacción que hace un adulto sobre un infante con la intención de gratificarse de forma sexual, utilizando el chantaje, la manipulación, el engaño, el sometimiento, el ejercicio del poder, etcétera, ¿no? Entonces vamos a llamar abuso al uso de esta personita con la intención de gratificarme, pero también
vamos a tener el fenómeno de la violencia y el abuso sexual entre infantes, entre menores de edad, con una diferencia, que esto es muy importante que se tome en cuenta, con una diferencia de 5 años de edad entre uno y otro, entre la víctima y el victimario, o asimetría de condición. Que haya alguien con mayores o mejores habilidades cognitivas, con una sexualidad despierta, con a la mejor talla, peso, fuerza superior al otro, con que esta conducta esté dada en un momento del desarrollo que no corresponda también. Porque, ¿qué es lo que no es abuso sexual y califica como juego sexual? Que está dado en una condición esperada para la etapa y en asimetría de condición. Quiere decir que tenemos el mismo proceso evolutivo y de desarrollo, las mismas cualidades y capacidades, o por lo menos semejantes estas cualidades o capacidades. Oye, Gaby, una duda que me preguntan mucho y que yo que trabajo en preescolares lo vemos todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo diferencio un juego esperado por la edad, que ahorita decías por la etapa, a uno que ya me está dando datos de alarma? Ok, tiene que ver con las características y las condiciones del juego. Es un juego sexual cuando los niños presentan una actividad, una interacción de connotación sexual dentro de una etapa esperada, preescolares. Los niños de preescolares tienen un proceso de identificación y de conocimiento y exploración sobre su propia anatomía. A lo mejor me quisiera hacer un poco para atrás. La sexualidad es un constructo social. Tú naces con un sexo biológico y construyes una conducta sexual. En este proceso de construcción de la sexualidad, yo paso por 3 fases como prioritarias, y una es el proceso de identidad o de identificación anatómica, como el sexo biológico. Yo reconozco este cuerpo y reconozco características similares en mi cuerpo, en el cuerpo del otro. Y esto se da entre más o menos los 3 a los 5 o 6 años, ¿no? Cuando yo ya tengo conciencia de mi corporalidad. Y es ahí donde yo pretendo como infante conocer, confirmar o descubrir las diferencias del cuerpo. Entonces, es esperado que quiera ver, tocar, mostrar, preguntar. Eso sería esperado. ¿Qué no es esperado? Lamer, morder, chupar o introducir. Ya sea sobre mi propio cuerpo, introducir sobre mi propio cuerpo o sobre el cuerpo del otro. Cuando ya tenemos algunas de estas condiciones, entonces tendríamos que buscar una posible exposición a información psicosexual no propia para la edad y el desarrollo, contenido inadecuado, de corte sexual explícito, o haber tenido pues alguna experiencia de violencia y abuso. Luego viene un proceso de identificación emocional, que no es lo mismo que orientación e identidad. Me debo de identificar con el padre o la madre que corresponda a este cuerpo. Por ejemplo, si yo soy una niña, debo de sentir afinidad afectiva hacia esa madre, hacia ese ser mujer que tengo yo enfrente de mí como modelo. Y entonces ahí la relación del padre con el hijo que corresponde al mismo sexo se vuelve muy importante. Inclusive se llega a referir el club de Toby, sí, ¿no? En donde los niños hacen como este segmento. Ahí no hay una actividad sexual como tal. Recuerden que la teoría de Freud, esta teoría psicoanalista, decía que la sexualidad tiene un proceso en donde va identificándose dependiendo de dónde está la libido, mi respuesta de gratificación sexual. En los niños muy pequeñitos, de 0 a 2 años, está en la boca, fase oral, por eso succiono, por eso muerdo, por eso chupo. Luego, por eso se meten todo. Todo a la boca, ajá, y por eso quieren conocer todo a través de la boca. Luego viene la fase del control de esfínter, esta fase anal que le llaman, en donde la libido, la sensación grata o de placer va a ubicarse a la zona del ano. Por eso yo quiero controlar esfínter, por eso pareciera que es como un premio entregar o no entregar este excremento, etcétera. Y de ahí pasamos a la etapa entre los 3 y los 5 años de esta identificación y donde la libido se encuentra en el genital sin connotación erótica.
¿no? Para luego entrar, que era la fase que estaba explicando, para luego entrar entre los 6 y los 10 años más o menos a una fase que Freud denominó latencia. La libido como que desaparece y en ese momento entonces este niño empieza a generar como ensimismamiento, intimidad y aparece el pudor. Okay. ¿No? Y el pudor es un mecanismo natural de prevención a la violencia y el abuso sexual infantil porque al niño le va a dar pena mostrarse, ¿no? Y entonces empiezan los niños con yo solo, yo quiero bañarme solo, yo ya me cambio solo, yo ya me limpio solo, que efectivamente ya debería de suceder. Y luego regresa la sensación de respuesta de líbido, de respuesta de placer, nuevamente a los genitales en la fase de la adolescencia, ahora sí con una connotación erótica. Hasta entonces. Hasta entonces. Pero cuando yo tengo niños que están teniendo una conducta esperada para la edad y que es dentro de la fase del desarrollo, yo debería de estar tranquilo que este es un juego sexual, pero eso no me quita que yo pueda contener la conducta. Okay. Así no jugamos, esa no es una forma de jugar con el cuerpo, etcétera, ¿no? Porque yo les digo que es lo mismo que a lo mejor tu mamá o tu papá hicieron cuando hurgaste tu nariz, ¿no? Y entonces, a ver, déjate la nariz, no te estés tocando. Y sin embargo, te los encuentras en los semáforos sacándose los ojos, quiere decir que la conducta no se extinguió, ¿verdad? Solamente aprendió a tener un lugar, un momento. Y que eso es básicamente lo que tú le enseñas a un infante. Oye, Gaby, ¿cómo sugieres que actuemos, papás y maestros? Porque estamos hablando que la etapa preescolar es esperado, y sí, yo lo veo todos los días en los preescolares, nos toca a las maestras estar al pendiente, y a los papás también les toca ver a sus hijos en esta etapa, pues que están queriendo ver, queriendo tocar, queriendo conocer. ¿Cómo les sugerirías tú que reaccionaran? O sea, regañando, gritando o haciéndose a las que no le ven. O sea, ¿cómo hay que reaccionar en estos momentos en los que vemos que los niños están jugando? Sí, yo contestaría que hay que contener la conducta, que hay que hacer un acompañamiento y una contención a la conducta. ¿Qué pasaría si yo empezara a mover mi oreja, ¿no? Y empezara a jugar con este pabellón auricular, con esta oreja? Pues es muy probable que me dijeran, la oreja no es para jugar, quita la mano de ahí, ¿no? Y sin embargo, no me genera trauma una conducta de esta naturaleza. Entonces, es lo mismo que haríamos con este niño. Así no se juega, aquí jugar así no está permitido. Eso no es amable, el cuerpo hay que respetarlo. Pero recordemos que nosotros en el inicio del proceso de hablar o de construir a la sexualidad, si bien hay que hacer un proceso natural, es importante también poner los nombres correctos a estas partes del cuerpo, pero sobre todo también hablar de lo que sí tengo permitido y de lo que no tengo permitido. Por eso se empieza por clasificar en niños de preescolar partes privadas y públicas. En niños de primaria, privadas, personales y públicas. En el niño de preescolar pretendo que pueda identificar y detectar una conducta de riesgo para que pueda hablarla. Y sobre todo para que pueda tener estos elementos de eso no me lo permiten y yo debo de decirle a mi mamá que esto está pasando. En los niños de primaria se mete el concepto de partes personales que están próximas a las partes privadas con la intención de que el niño pueda detectar que algo parece que no está siendo correcto, ¿no? Para que él pueda como leer, como calibrar antes de tiempo. Entonces yo ya te enseñé que este cuerpo tiene pene, vulva, vagina, senos, ¿no? Glúteos, nalgas, la forma en la que nosotros estemos hablando, siempre y cuando quede clara la palabra y asociada a un concepto generalizado, porque si no vamos a tener historias como las que llegan a la consulta, ¿no? Maestra, mi abuelo quiere mi galleta, mi abuelo toca mi galleta, mi abuelo quiere comer mi galleta. Y la maestra, pues en una claridad de que es un concepto de galleta, dale a tu abuelo, hay que ser generoso. Comparte. Comparte, para que luego entonces regresar esta niña al fin de la semana, me duele mi galleta, señalando. Bueno, la maestra no sabía qué hacer con lo que había pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo debe de ser? Debe de ser con esta naturalidad, con esta dirección, con esta empatía de que es un proceso de curiosidad, pero que obvio tenemos
que ayudar a la dirección de esta conducta. No hay teoría que diga que porque tú le digas a un niño, así no jugamos con el cuerpo, eso no está siendo amable, el niño se vaya a traumar en su sexualidad. No hay sustento teórico para ello. No, por supuesto, y me encanta que lo explicas como qué harías si ves un niño picándose la nariz o picándose el oído, ¿no? El otro día en el kinder, el típico, ¿no? El niño con la plastilina así metiéndose al oído. Oye, no, mi amor, no te puedes meter plastilina al oído, tal. Sin alarmarse. Porque Sin también alarmarse. veo que, a ver, estamos hablando de estadísticas tristísimas. Entonces, sí, obviamente los papás estamos preocupados, estamos interesados y veo que están muchos muy preocupados, ¿no? Entonces Sí. pueden llegar a alarmarse demasiado y sobrereaccionar. Sí, inclusive a ponerle carga que no tiene a la conducta. Exacto. Es que vengo, por ejemplo, sucede mucho, ¿no? Es que vengo a hablar aquí a la escuela porque este niño de preescolar, de primero de preescolar, es un acosador, ¿no? O es un abusador, un bully, ¿no? Cuando debe de haber habilidades cognitivas que lo pongan en ese punto, ¿no? Es que mi niño está viviendo acoso escolar. A ver, debe de haber una sistematización, debe de haber una alevosía, una ventaja, una frecuencia, una intensidad, cuando hablamos de acoso escolar, ¿no? Y un niño de preescolar ni siquiera ha desarrollado estos recursos. ¿Que sí molesta? Sí. ¿Que sí es reactivo? Sí. ¿Que sí tiene una conducta que parece que está privilegiada o solamente puesta con X o Z niño? También es cierto. Pero los conceptos tienen una explicación detrás. Entonces, cuando hablamos de niños, por ejemplo, un niño de 6 años que toca o que hace acciones de este tipo de corte sexual con otro compañero de la misma edad o con un niño de 4 años, hablamos de prácticas abusivas sexuales. No de abuso sexual infantil, porque no hay tipificación de la ley que lo pueda clasificar, pero sí es una práctica abusiva sexual. Hay que trabajarla, hay que regularla. Ahora, la pregunta sería, ¿la víctima tiene condiciones de vulnerabilidad? De ahí el modelo de blindaje y vulnerabilidad. Entonces, tendríamos que preguntarnos qué nos falta trabajar, que nuestro niño o nuestra niña tiene esta condición de vulnerabilidad. Me encanta que entres en este tema, Gaby, que es tu mero expertise. A ver, cuéntanos. ¿Qué podemos hacer para proteger a nuestros hijos, para que no sean vulnerables, para que hablen? Ajá, mira, diste la palabra clave, para que hablen. Cuando nosotros tocamos el tema y podemos hablar de violencias o de abuso, podemos hablar de partes del cuerpo, podemos hablar de lo permitido y no permitido, de lo agradable y de lo desagradable, de lo que me gusta y no me gusta, estoy haciendo prevención. Esto es importante. Si alguien te vende un programa que dice, si tú vienes y traes a este niño a este programa de prevención, nada le va a pasar, no le creas. Porque tendríamos que trabajar con el depredador. Tendríamos que extinguir a los depredadores para que nada les pase. Ojalá tuviéramos una varita mágica. Me encantará y si la encuentras, compramos 5,000. Entonces, bajo esta línea, ¿qué sí puedo hacer? Romper el silencio. Si algo busca el depredador, es el silencio de su víctima. 3 condiciones. Va a buscar la accesibilidad, que se dé la oportunidad. Va a buscar el silencio de la víctima previo a la confianza de la víctima. Por eso la estadística dice que cerca del 80% de los depredadores son cercanos al infante, conocidos del infante o familiares del infante. Porque se debe de cubrir la accesibilidad a la víctima. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por dónde empezamos? Por hablar del tema. Pero yo te quiero pedir, de la forma más atenta que yo pueda hacerlo, hablemos sin generar miedo, hablemos sin asustar, hablemos sin generar alarma, porque al final el concepto que el niño debe de quedarle es que nadie debe lastimarlo, que él es merecedor de respeto y de amor y de seguridad y de confianza, y que si alguien llega a hacerlo, el problema es de ese que lo hizo. La culpa es de él. Él es el que está actuando mal, no yo el que me puse en condición. Que muchas de las veces, si hablamos ahorita de las estrategias que se hacen cuando un niño devela un secreto, sí, que ahí entra el principio del proceso de asimilación de un evento traumático como el abuso. Entremos ahí, Gaby.
Fíjate. De una vez. Cuando un niño habla de su evento de abuso, va a poner a prueba lo que el depredador le dijo. Porque el depredador debe de lograr el silencio del infante. Amenazando, chantajeando. Oprimiendo, violentando, pues obviamente usando su ejercicio de poder y su habilidad intelectual más alta, ¿no? Y entonces le va a decir, si tú hablas, nadie te va a creer. Si tú hablas, todos se van a poner tristes. Si tú hablas, tu familia se va a acabar. Si tú hablas, entonces tu papá y tu mamá se van a pelear. Y este es un miedo en el que lo deja instalado. O le genera culpa. Tú me dijiste que sí, tú debiste haberme dicho que no. Tú me hubieras dicho que eso no era correcto y no era adecuado. Tú te quedaste con el juguete. Tú te viniste cuando te habían dicho que no te vinieras. Entonces, cuando un niño se empodera, cuando un niño se satura, cuando un niño se cansa de esto que está viviendo, dice sí o sí tengo que hablarlo. Y no siempre tiene la intención de hablarlo. La develación del secreto en algunas ocasiones es intencionada, pero en otras es fortuita, ¿no? La mamá cambiando el pañal de este bebé, poniéndole pomada, ya sabes, estas para las rosaduras. Y entonces este niñito voltea y le dice a la mamá, ponme a mí también pomada. Y la mamá extrañada, ¿verdad? Pomada. Y entonces va y le pone así un poquito sobre su glúteo, sobre su pompi. No, pónmela hasta adentro, como mi abuelo. No quisiera yo ser más descriptiva. Claro. Esa es una develación del secreto fortuita. O sea, en realidad el niño no iba con la intención. El asunto de la galleta, no iba con la intención. Pero hay niños que optan y corren el riesgo y quieren poner a prueba eso que el otro le dijo contra la respuesta que creen que van a obtener de su padre o su madre. La estadística dice que a veces hay 20 eventos más antes de que alguien devele el secreto. Uf. Y hay quienes nunca lo develan, ¿no? 3 cosas voy a hacer cuando este niño se acerque a mí y me diga, me sucedió. La primera, voy a otorgar credibilidad y confianza. Cuiden mucho su tono de voz, las palabras que usen, la forma en la que reaccionan. El niño no debe de cargar ni con la tristeza, ni con el dolor, ni con el sufrimiento de este adulto que se va a sentir muy mal porque no pudo hacer algo para que esto no sucediera. Le voy a otorgar credibilidad y confianza. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué mal estuvo eso? Debe haberte puesto muy triste. Yo te creo lo que tú me estás diciendo. En ningún momento estas expresiones de ¿estás seguro? ¿No te confundiste? Acuérdate que tu tito te quiere mucho, tu tío te quiere tanto, tu padrino te cuida, porque esto hace que él empiece a poner a prueba lo que se le dijo contra lo que está sucediendo. 2, voy a garantizarle, voy a decir que tristemente eres a lo mejor el padre que tiene que recibir esta noticia tan dolorosa, pero vas a garantizarle que eso no vuelve a pasar. Eso que sucedió no vuelve a suceder. Tú a partir de hoy vas a estar seguro y yo te voy a cuidar mucho mejor para que no vuelva a pasar. Si tú no eres, hablaste de los maestros, si tú no eres el familiar directo que puede tener esta fuerza o este poder para impedir que el depredador, el abusador se acerque, entonces vas a hacer algo similar. Vas a expresar, voy a buscar que estés mejor. Voy a hacer algo para que esto estés tú mejor y esto deje de suceder. Voy a hacer algo. No puedo garantizarle que ya no va a pasar porque no tengo la capacidad de estar ahí para evitarlo. Pero sí puedo hacer algo. Y por favor no guardes silencio, porque eres la única oportunidad que tiene para que esto pare. Y la tercera, y la más importante de todos, tú no tuviste la culpa. Aunque regrese con el objeto que ya sabías que no debía haber tomado, aunque se haya metido a la casa que le dijiste que no entrara, aunque haya visto lo que le dijiste que no viera, al final la culpa siempre es del abusador. La culpa siempre es del depredador. Y estas 3 indicaciones o estrategias son la antesala
al proceso de resignificación de la experiencia traumática y de la asimilación de ese evento tan doloroso. De nuestra respuesta inicia el proceso de salud mental y emocional de nuestros niños y niñas víctimas de la violencia y el abuso sexual infantil. Híjole, Gaby, a ver, hemos hablado de cómo reaccionar cuando ese chiquito porcentaje lo dice. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos blindar a nuestros hijos? ¿Cómo podemos enseñarles a que lo digan? O sea, hay secretos buenos, malos, este tipo de prácticas. ¿Qué nos puedes recomendar tú para que los niños sepan que siempre tengan esa confianza de decírnoslo, aunque alguien más le esté diciendo y no vayas a decir y no sé qué? Sí, nos vamos a ir en algún momento cuando mi programa entró al municipio de Zapopan, que fue por donde entró, la presidenta del DIF en aquel entonces, la señora Vania de Dios, dijo, hagamos un lenguaje valiente. Y yo adopté el título que ella le regaló a mi material. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer sería construir un lenguaje valiente, pero quiero dar la antesala a construir un lenguaje valiente. Y la antesala a construir un lenguaje valiente es mantener comunicación cercana con nuestros hijos. Si este niño quebró algo, que mi expresión no sea desbordada por eso que se quebró, intencionado o no intencionado que haya sucedido. Si, por ejemplo, este niño golpeó a la hermana o con toda la intención la aventó, que mi respuesta no sea desbordada y fuera de control, porque entonces si eso pasó con eso que parece que no es tan significativo como esto otro que estoy sintiendo, que me siento avergonzado, que me siento molesto, que además me lastimó, pues ¿cómo van a reaccionar en casa? Esa sería la antesala, que este hijo encuentre resonancia en mí, en eso que me dice, que encuentre verdaderamente a alguien que recibe sus experiencias y sus vivencias, aunque desordene, aunque tire, que a lo mejor yo me sienta con la capacidad, mijito, dame ahorita un minuto porque esto no me gustó y me siento enojada, dame un minuto. Que él sepa que claro que no debe de causarme gracia algo que se dé o algo que suceda que sea equivocado, pero que entonces sepa que yo puedo ser ese oído, esa mente, ese abrazo, esa persona que recibe sus verdades. Porque, y aquí quiero hacer una acotación, porque el niño cree que algo hizo mal. Entonces, por eso asocia, cuando yo hago algo malo, como le pego a mi hermanito, mi papá se pone como loco histérico, o mi mamá se pone como loco y me regaña horrible. Entonces, ahora con esto que me está pasando, que siento que está peor que aquel día que le pegué a mi hermanito, pues se va a poner peor, ¿no? O sea, así es como lo van asociando. Sí, porque además, acuérdate que el depredador le dijo que esto es su culpa, ¿no? Que él es el que lo está provocando, ¿no? Que él es, digo, y podría ponerte yo miles de experiencias que se han dado también en las redes. Por ahí había una chica una pequeña de 12, 14 años, algo así, que iba de la mano de un depredador a un motel. Ay, sí, vi esa noticia. Y si tuviste la curiosidad, más que de ver la noticia, de ver los comentarios, se ve muy tranquila, se ve que va muy contenta, no se ve que se resista. Y entonces tú dices ahí, tienes ignorancia. Sí. No hay sexo consensuado entre un adulto y un infante. O sea, ese es el principio de todo esto, ¿no? Entonces, hablando de este lenguaje valiente del que hacemos referencia, bueno, pues nosotros tendríamos que empezar por el cuerpo para su cuidado se divide en partes. Y si son niños de preescolar, menores de 6 años, públicas y personales. Y personales son las que tapa el calzón. Todas las que privadas, tapa el calzón. Públicas y privadas. Y privadas. Las que tapa el calzón. Super. Estas que luego inclusive se pintan en rojo. Pero completas, porque luego nada más colocamos la zona genital. Es completo. ¿Qué hace la mano de alguien en mi cadera, no? ¿Qué hace la mano de alguien arriba de mi pompi, debajo de la pompi? Entonces la búsqueda es que el niño pueda detectar. Entonces, partes privadas. Y después de haberte enseñado cuáles son las partes privadas, dejo abierta cuáles son las partes públicas, que se pueden ver y si yo quiero, se pueden tocar,
¿no? Si yo no quiero saludar de beso a mi abuela, aunque es una parte pública y aunque no tiene ninguna connotación negativa, yo tengo el derecho de no querer hacerlo y se me debe de respetar. Estoy obligado a saludar, a agradecer, a pedir permiso, no sé, a ser amable, ser educado, amable, eso sí. ajá, verbalmente. Exacto. Por medio del contacto físico no estoy obligado a tener interacción. Y luego, si estoy en primaria, es importante que hablemos de las partes personales, que ahorita se me salían con los de preescolar, porque esto hace que el niño pueda leer el riesgo, ¿no? Pueda detectarlo. Y porque además, pues a veces hay acciones que el depredador hace, que luego la mente infantil, la mente de un niño de preescolar no alcanza a captar, pero la de un niño de primaria sí. Y entonces, nuevamente iniciamos partes del cuerpo privadas, en rojo, personales, próximas a las privadas, en amarillo, y todo lo que resta en verde, igual. Son las partes públicas que si yo quiero, si bien se pueden ver, si yo quiero, se pueden tocar. Una vez que te enseño que el cuerpo para su cuidado se divide en partes, ahora vamos a decir que el cuerpo recibe contactos. Algunos contactos o caricias o abrazos pueden ser buenos, malos o confusos. Preescolares, buenos y malos. Entre menos clasificación, más facilidad para poderlo entender. A los de primaria, buenos, malos y confusos. ¿Por qué se separan? Porque muchas veces el abuso sexual no hiere, no genera heridas, escoriaciones, ¿no? Es abuso sexual que alguien se exponga, que alguien me muestre sus partes privadas y entonces no me está tocando ni tampoco está haciendo una lesión en mi cuerpo, pero sin embargo sí termina siendo una exposición y un evento de abuso. Entonces el cuerpo recibe contactos y yo tendría que aprender a clasificarlos. En el caso de los niños de preescolar, cualquier interacción que duela, lastime o que toque mis partes privadas. Y ahí ya empiezo yo a generalizar partes privadas. Partes privadas, partes íntimas, partes, no sé, a veces los papás usan otra terminología, pero el niño debe de asociar a qué te estás refiriendo, ¿no? Yo te invitaría a que no le pusieras un sobrenombre, pajarito, colita, porque entonces, pues hay pajaritos y las mujeres usamos colitas, ¿no? Exacto. Entonces, luego se genera la confusión. Una vez que yo ya tengo al cuerpo que se divide en partes y este cuerpo que recibe contactos, entonces podría entrar, por ejemplo, con secretos. Hay secretos sí que puedo guardar porque no tiene que ver con las partes privadas. Y ahí empieza a usarse todo el término partes privadas. No tiene que ver con partes privadas ni mías ni del otro, ¿verdad? Porque a lo mejor no me está pidiendo nada de mí, pero sí del otro. Hay secretos sí que se pueden guardar, generalmente van a poner feliz al otro, le va a dar gusto recibirlo y no tiene que ver con las partes privadas, mientras que un secreto no, si debo de hablarlo, no debo de guardarlo. Nosotros tenemos un taller dedicado a ello y les enseñamos una carita verde con un cierre, secretos sí se pueden guardar, y una carita roja con una boca como un emoticón, con una boca abierta que dice no lo debo de guardar. Todo lo que tenga que ver con partes privadas, lastime o dañe a alguien. Es un secreto que no debo de guardar. Luego tenemos juegos permitidos y no permitidos. Le enseñas al niño los conceptos permitido y no permitido. ¿Qué es un juego permitido? El que puedo jugar delante de todos. Mis papás me dan permiso, porque hasta las escondidas las juego delante de todos. Mis papás me dan permiso, nadie sale lastimado. Y no tiene que ver con mis partes privadas, mías ni del otro, ¿no? Entonces es muy fácil, en lugar de decir, ese juego es malo, ese juego no es bonito. No, es permitido o no permitido. Y eso es muy claro, no hay duda, ¿no? Es que a ti te dijeron pero yo te estoy diciendo de otro juego, ¿no? Luego, después de juegos, tenemos fotografías buenas y malas, ¿no? Las fotografías no de mis papás me dejarían tomármelas, que luego tenemos la situación de este grupo de WhatsApp en Oaxaca, donde los mismos padres pederastas tomaban fotos de sus propios hijos y las compartían. Es que ya por eso no veo noticias yo, Gaby, porque qué barbaridad. Sí, y haces bien. ¿Cuándo fue eso? Acaba de pasar como hace unos 15 días. Encontraron en la red. Fíjate que nuestra ciberpolicía
Aquí en México es buena, tiene buenos recursos para la detección. Entonces, fotografías buenas y malas, ¿no? Pues son malas aquellas que muestran mis partes privadas y son buenas aquellas que no me da vergüenza mostrar o mis papás podrían mostrar. Que ya ves que ahorita pues ya estamos teniendo también estas leyes sobre la publicación de fotografías de infantes, sobre todo dentro de los espacios escolares, sin la autorización de los padres, ¿no? Que luego generalmente se firman consentimientos. Pero bueno, me parece muy importante. Junto con estos juegos, con estos secretos, hay regalos y sobornos. El regalo es aquello que me dan sin pedir nada a cambio, y el soborno es cualquier objeto, cualquier bien que me den, cosa que me den, condicionada. Oye, Gaby, sería un soborno, por ejemplo, si recoges tus juguetes te voy a dar un dulce. Sí. Sería un incentivo. Okay. La teoría conductista estuviera muy a favor de ello. Quienes manejan disciplina positiva o disciplina inteligente tal vez no estuvieran tan a favor porque condicionas una conducta. Pero nos llegan a decir los niños, nosotros damos talleres en las escuelas y nos llegan a decir los niños, entonces mi papá me está sobornando porque me prometió. No, tu papá te está incentivando, te hace sentir incómodo que te dé el objeto que te va a dar. No. Te está incentivando, ¿no? Es que hay que tener respuesta para todo. Excelente, por eso te lo pregunté, porque ya estoy oyendo a los niños del kinder, pero mi mamá me prometió que me iba a dar tal cosa. Pero fíjate, todo lo que nos acabas de decir me parece súper claro, súper importante. Espero que hayan tomado nota de todo esto allá en casita o donde lo estén viendo en el carro, donde sea. Pero sí es importante tenerlo en cuenta y saberlo. Y tocábamos el tema ahorita de las fotos. Entramos al tema de las fotos. Desgraciadamente ya el índice de gente que manda fotos y luego la inteligencia artificial ahora en día con esas fotos está haciendo cosas terribles o con esos videos. Y yo te quería preguntar, ¿qué riesgos tenemos ahora en términos de abuso en el mundo digital? Porque estos son nuevos riesgos. En el 2019, aquí en Jalisco, en una investigación que hizo Mural, hubo 80,000 denuncias de grooming en las redes sociales, ¿no? Grooming es cuando un abusador, un adulto, cambia su identidad para detectar a un infante, ¿no? De esos 80,000 casos reportados de grooming, el 73% eran menores de 10 años. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué hace un infante menor de 10 años con una red social? Exactamente. Save the Children, que se dedica fuertemente al acompañamiento de las infancias, es una asociación civil a nivel internacional, dice que 5 minutos tarda el depredador en detectar un perfil de un infante, porque se les nota. Claro. O sea, tu perfil no tiene los datos que tendría el perfil de una secundariana, ¿verdad? 5 minutos tarda en hacer contacto y 5 minutos en detectarlo y 12 en hacer contacto con la víctima. Que le mande información, que le conteste, 12 minutos. Hoy tenemos una tendencia en nuestros chicos por buscar adultos en las redes. Estas secundarianas, como que les parece interesante que un adulto les haga caso, que un adulto les conteste, que un adulto interactúe con ellas. Este asunto de las desapariciones, de la trata de personas, del trabajo forzado, del crimen organizado, es una realidad. Sí. No es algo que se dice nada más en las noticias, es una realidad y pues no todos regresan. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que tenemos en las redes? Los riesgos es encontrar a un depredador, ¿no? Y que este depredador tenga la mala fortuna de nuestra como padres de familia, de encontrar a nuestros hijos en las redes. Y junto con ello tendríamos el contenido. Iniciamos el tema hablando de qué es abuso sexual infantil. La búsqueda de este depredador de gratificarse con el cuerpo del infante para recibir placer. Pero también es abuso sexual la exposición a contenido inadecuado. Nosotros le llamamos exposición a información psicosexual no propia para la edad y el desarrollo. Que no se nos olvide que el abuso sexual es por contacto directo y sin contacto directo. Entonces, la exposición a este contenido. Pero no hemos hablado de cómo detectamos que un niño tiene abuso.
¿Cuáles son las señales? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque si no se atreve todavía a decirlo, todavía no lo cuenta, ¿cómo podemos darnos cuenta? ¿Qué señales nos dan los niños? El abuso sexual es muy difícil de verbalizar por el acto que hace el depredador sobre el infante de engañarlo, de confundirlo, de someterlo, de amenazarlo. Y recordemos que el otro es un niño o un menor de edad, ¿no? Pero si no se habla, ¿cómo lo puedo detectar? ¿Qué puedo hacer para estar alerta? Digo, primero voy a disminuir riesgos, eso sería fantástico. Sería lo primero que tendríamos que hacer. Hagan comunidad, que toda la familia tenga el mismo precepto de 0 redes. A mí me encantan mis nietos porque ahí andan con su celular sin internet, ¿no? Entonces tienen oportunidad, sus papás les bajan sus cancioncitas y no están tan chiquitos, uno ya va por los 10 años. Súper. ¿No? Y entonces dice, pero es que mis amigos sí tienen grupos de WhatsApp, sí, pero tú no. Messenger. Tus amigos de 8 años. Sí, sí. Entonces, bueno, hay que hacer comunidad, ¿no? Todos en la misma línea. Pero si queremos poder detectar, ya sea en mi contexto, o en el contexto donde yo conviva, si hay algún niño que esté siendo víctima de violencia y abuso sexual infantil, el infante debe de presentar estas 3 condiciones de las que vamos a hablar y deben de tener la misma temporalidad. De un mes para acá, medio año para acá, un año para acá, una semana para acá. Y estas 3 condiciones es un cambio en el comportamiento súbito, exagerado. Ya era inquieto, ya era retador, ya era irritable, ya era rebelde, ahora está mucho más. Los varones tienen una conducta externalizante. La muestran. Por eso luego los varones, los jóvenes, los adolescentes tienen conductas más de riesgo, de delitos, etcétera, ¿no? Mientras que las mujeres, las niñas, tienen conductas internalizadas, ensimismadas, calladas, inseguras o sobrantes. O en el caso de las adolescentes, autolesiones, trastornos de la conducta alimentaria, cuadros depresivos, etcétera, ¿no? Entonces hay un cambio súbito en la conducta, algo que si bien ya lo presentaba, ahora está como exponenciado. 2, debe de también presentar un retroceso en un hábito rutina. Ya se dormía solo, ahora quiere dormir con nosotros. Ya controlaba esfínter, perdió el control de esfínter. Era atento en la escuela y tenía buen rendimiento, ha perdido la atención y el rendimiento. Es como si algo regresara a una conducta que ya había superado, que ya había madurado y se vuelve a presentar. Y la tercera, que resulta un poco la más compleja de detectar, la mencionamos así porque es una forma de darlo a entender, tiene sobreapego materno o apego a su lugar de seguridad. Mamitis. Mamitis. No quiero ir a la escuela, no quiero que te vayas. Y entonces luego los papás piensan que en la escuela algo le está pasando, cuando en realidad lo que no quiere es separarse de su figura de seguridad o de su espacio de seguridad. Deben de cubrirse las 3 condiciones: cambio en comportamiento, cambio en un hábito rutina y sobreapego materno. Depende de la edad en la que se presenta la violencia y el abuso, está la conducta. Si el niño tiene entre los 0 y los 6 años, porque también hay abuso en los bebés, ¿no? Y pese a que un bebé no puede hablar, puede mostrar su conducta sintomática, ¿no? Está como irritable, como un poco regulado, ¿no? Y bueno, los niños entre los 0 y los 6 años, básicamente entre los 2, 3 y los 6 años, cuando viven esta violencia y este abuso, están como desorganizados, están como irritables. A mí siempre en Intégrate nos llevan infantes con mal comportamiento y es algo de lo que nosotros descartamos porque tenemos muchos años dedicado a esto y entonces a veces se confunde. A veces se confunde, la escuela confunde, los padres confunden mal comportamiento a una expresión de incomodidad ante un evento de violencia y abuso. Y entonces este niño está como desorganizado, como molesto, como alterado. Si el abuso se da entre los 7 y los 10, 12 años, entonces la conducta que se presenta es de ataque.
tiene vergüenza, tiene culpa, quiere atacar, quiere molestar, está enojado, está avergonzado, y entonces pareciera que la conducta, a diferencia de la etapa anterior, es como desorganizada. Sí tiene un foco enfrente. No quiero atacar. ¿Tú por qué no me cuidaste? ¿Tú por qué no te das cuenta? Y si la violencia o el abuso se presenta en la pubertad, ya en la adolescencia como tal, un secundariano, entonces va contra su persona. Autolesiones. Sí, por eso cuando tenemos jóvenes que atentan contra su vida, que tienen ideación suicida, que tienen trastornos de la conducta alimentaria, que tienen conductas de destrucción personal, tendríamos que buscar violencia y abuso. Ay, Gaby, que digo, son temas difíciles de creer. Yo ahorita que llegábamos te preguntaba, llevan muchos años en Intégrate recibiendo casos, si había aumentado o si me dabas la buena noticia de que había disminuido. ¿Cómo has visto tú? Yo digo que lo que ha sucedido ahora es realmente que se ha visibilizado más. Te compartía el 8 de septiembre, dentro del proyecto de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, estableció la visibilización de este tema, ¿no? Y nos tocó trabajar en varias escuelas, haciendo alguna conferencia, haciendo algún pequeño taller, haciendo alguna sensibilización. Creo que los primeros con los que tendríamos que hablar es con los padres de familia, porque luego ellos hacen acciones que no ayudan al infante a tener claridad sobre qué es una conducta esperada o permitida y cuál es una conducta que no debería de ser permitida o que es una conducta cercana, como besar en la boca. Claro. ¿No? Y dentro del programa que nosotros tenemos hay besos permitidos y besos no permitidos. Los adultos no deben de besarme en mi boca y los niños tampoco nos besamos en la boca. Aunque ya sé que se ven muy lindos y ahí queremos hasta hacer compadrazgos, pero bueno, no. Oye, Gaby, ¿y que los niños vean a sus papás besarse en la boca? ¿Qué opinas? Es una expresión afectiva. Luego los niños por eso quieren repetirlo, claro, ¿no? Y entonces, no, solo yo beso a papá porque somos esposos. Y hay que darle esta connotación. Al final el niño va a decidir cuando crezca si quiere tener una relación de pareja abierta, con un proceso legal como el matrimonio. Pero no, toda expresión afectiva entre los padres es positiva. Solo no debe de ser explícita. O sea, por ejemplo, dirían por ahí alguna expresión así como subida de tonos, ¿no? Porque entonces cuando yo le diga a este niño que mis senos es mi parte privada y que no me gusta que me los toque, pues no va a poder hacer la distinción, ¿no? Entonces, un poco así como las mamás de antes que luego le decían a uno cuando llegaba con el novio, aquí sin papelitos, aquí no quiero ver escenitas, ¿no? Y entonces estabas tú muy sentadito en la sala, platicando con el novio, ¿no? Entonces, un poco así. Sí. Oye, Gaby, fíjate que a mí me ha gustado mucho hacer una sección de preguntas. A ver. En Instagram, para los que están viendo este episodio y no lo sabían tal vez, en Instagram Hablemos de Educación Infantil, pongo una cajita de preguntas para que la gente nos pregunte sobre el tema. Entonces, a mí me gustaría que nos pasáramos a la sección de preguntas en Instagram para contestar algunas de las preguntas Padrísimo. Que nos hicieron. Mira, Gaby, vamos a ver qué nos preguntaron. Esta es la primera pregunta. Va a aparecer aquí en cualquier momento. Ahí está. Dice, ¡qué buena vista! No, espérate que estoy... ¿Cómo darle herramientas a mi hija para proteger su inocencia? Sin hacerla perder su inocencia. No. Tú que decías que qué buena vista y mira esta. No. ¿Cómo le doy herramientas a mi hija sin hacerla perder su inocencia? Quisiera yo iniciar por quitar esa conceptualización que es equivocada. Okay. La inocencia se pierde cuando uno tiene actos dolosos, ¿no? O actos intencionados. Hablando de sexualidad, yo pierdo la inocencia cuando entro en una actividad sexual, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo hablar con mi hija sobre sexualidad? Tal vez sin darle información que no requiere, que no necesita, que no es adecuada. Pues eso sí se lo puedo creer. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Hablo de sexualidad, sí o sí, entre los 9 y los 12 años. Si lo piensas, biológicamente este cuerpo está cambiando. Por supuesto. Entonces yo tengo que entender que este cambio de este cuerpo hace que yo tenga la capacidad de tener otras funciones,
¿no? Y otros sentires, otras necesidades, etcétera, ¿no? Entonces, acuérdense que cuando hablamos de sexualidad con los niños, lo hacemos desde este pensamiento infantil. Vamos a suponer que esta es una niña de 6 años. Los niños más o menos entre los 3 y 6 años tienen preguntas más en función de lo anatómico, de lo que están observando. ¿Y dónde está el bebé? Aquí en esta pancita de mamás, en donde está la casita de los bebés. Y suficiente. No tienen mayor capacidad cognitiva para poder entender procesos mucho más complejos. Conforme va avanzando, pues entonces pregunta, ¿pero cómo? ¿Pero cómo llegó allí? Bueno, los bebés están instalados ahí esperando que sea su momento para empezar a crecer. Un niño de 7 años, por ejemplo. No, pero ¿cómo entró la semillita del papá a la mamá? Entonces ya tendríamos un niño de 9 años con la capacidad de tener los elementos para poder entender la información. Parte del cuerpo del papá entra al cuerpo de la mamá en un abrazo muy fuerte. Por eso hay que respetar el cuerpo del otro, por eso hay que elegir una persona que nos quiera mucho, porque va a ver nuestro cuerpo y tenemos que sentirnos confiados de que no va a ser algo malo con nuestro cuerpo. En este discurso suave, en esta idea, como para poderlo entender y que yo pueda aterrizarlo, ¿no? Los niños tienen la capacidad de poder entender conforme van creciendo y van desarrollando habilidades. Pero ¿qué sucede si yo tengo un niño de 8 años que tiene exceso de información o información de contenido inadecuado? Que eso quiere decir que tampoco pierde su inocencia. Simple y sencillamente tiene información inadecuada, ¿no? La tengo que acomodar. Si vio un video, por ejemplo, Gaby, la tengo que acomodar. Y entonces, aunque este niño tiene 8 años, entonces tendría que decirle que los adultos, cuando están listos para tener una familia, porque él no necesita saber que la sexualidad es un evento continuo, sí, ¿no? Debe de tenerlo claro. Yo he tenido alumnos en secundaria que, entonces los papás lo hacen más veces, ¿no? En lo que van entendiendo este concepto. Claro, cuando van entendiendo. Sí, porque no se trata de ocultar información. Se trata, yo creo que sería un principio con el que tendríamos que movernos. Se trata de darte información que puedas procesar. De acuerdo a tu edad, ¿no? Muy concreta y honesta. Sí. Buenísimo. La verdad, sin detalles innecesarios. Ándale, venga. Ajá, porque luego, pero ¿y cómo es? Alguna vez tuvimos una doctora que, tú querías conocer las partes privadas de una mujer, mira, ven, déjate muestro. No, claro que no. Y efectivamente le mostró. 6 años tenía el niño, claro que tuvimos que trabajar con él, pues imagínate choqueado, ¿no? Este punto es muy importante, crucial, sí. Muy importante. Muy bien, vámonos con otra pregunta. A ver, dice, ¿a partir de qué edad? Está muy chiquita la letra, no puedo leer. A ver, ¿a partir de qué edad puedes explicarle mejor qué es el sexo y de qué se debe de cuidar? De los 9 a los 12 años, sí o sí hablamos de sexualidad. Si tú tienes un niño tímido, un niño o niña que no es ujida a hablar de este tema, puedes ir lanzando información. Ya sabes que la perrita, la prima, la tía, puedes ir lanzando información, pero sí o sí debe de suceder entre los 9 y los 12 años. Puedes llevarte hasta los 10 y medio, porque él mismo va a ir cambiando, pero además la SEP lo tiene a partir de 4º, 5º y 6º de primaria el tema. Entonces, creo que la clave está en cómo tú le explicas lo que le tengas que explicar, como tú le tengas que aterrizar una información que como no es su experiencia, le resulta compleja de entender. Y qué mejor que lo sepa y lo escuche y lo entienda de nosotros, a que se encuentre ahí con cualquier video, amigo, primo del vecino que le enseñe cosas. Sí, porque además, pues bueno, la Secretaría de Educación Pública toca el tema y lo hace desde una forma pues biológica, pero también dentro de contextos sociales, ¿no? Ideologías políticas o sociales. Y tal vez la sexualidad, para mi gusto, debe de tener un tinte de valor también, claro, un tinte formativo. Te voy a hablar, sí, desde la verdad, te voy a hablar sin detalles innecesarios, te voy a hablar acorde a tu edad, pero también te voy a hablar desde el principio de valor con el que yo quiero transmitírtelo, claro, ¿no? De acuerdo. Y vámonos con otra pregunta, Gaby. Vamos a ver qué dice esta pregunta.
Fíjate, esta pregunta no se puede prevenir. Hay gente muy enferma y luego como que se corta. Los niños son niños. ¿Qué opinas de esto, Gaby? Sí, creo que aclararíamos conceptos. Sí, a ver. Previsión es que no sucedan las cosas. Voy a ir a acampar y yo me voy a llevar la latita de atún y me voy a llevar el sleeping y me voy a llevar, o sea, voy a llevar todo tipo de opciones para cualquier cosa que resulte. Y eso es previsión, ¿no? Prevención es disminuir la estadística, que haya menos casos. Pero es un hecho que quienes nos dedicamos a la prevención sabemos que no vamos a erradicarla porque nos hace falta trabajar con el actor de esto, ¿no? Estoy trabajando con el factor, con la víctima, con el medio que usa este actor, este depredador. Pero la previsión es disminuir la estadística. Entonces, ese es el principio con el que se hace prevención, para disminuir la estadística. Para de esos 10 casos que se presentan en un minuto, nosotros tengamos 8. Y entonces está empezando a funcionar la prevención. Y la atención es la intervención que tú hagas con la víctima, con quien ya vivió este evento. Pero además, al hacer atención, queremos disminuir o erradicar que vuelva a caer víctima de otra persona, víctima de otro depredador. Entonces, a eso nos dedicamos. Pero si lo que nos quiere decir es que no hay evento que garantice que este niño, con el programa que yo le voy a dar, con las palabras que yo le voy a decir, nadie nunca se va a acercar a intentar tener una conducta de violencia o de abuso hacia él, le daría la razón. Tendríamos que trabajar con los depredadores, que violencia genera violencia. Estas violencias que yo le pego, que yo le grito, que yo lo insulto, que yo lo sobajo, que yo lo rechazo, son violencias. Y el violentador no siempre tiene una historia de abuso sexual infantil, pero sí tiene una historia de violencia. Entonces, si quisiéramos trabajar, hay que construir sanas infancias. Hay que erradicar la violencia en el desarrollo de un infante. Y entonces los depredadores terminarían. Otra razón más para toda la gente que me dice, ay, Andrea, es que esas ideas de por qué no ser violentos, a mí no me pasó nada. Y pues es que también tiene un punto en esto que hemos estado diciendo. Tan sí, importante. Claro. La violencia ya está inclusive hasta comprobado que altera la sinapsis, altera neurotransmisores, altera la red neuronal. O sea, hay muchas investigaciones, no es cosa que nada más uno dice como de moda, ¿no? Y al final, pues si ser violento educara o cambiara, pues con la primera que le pusiste debió haber quedado listo, ¿no? Exacto. Y sin embargo sigue sucediendo. Sí, esa parte es como muy complicada. Gaby, ya estamos llegando al final de este episodio y por último a mí me gusta mucho preguntarles, si tuvieras un último mensaje, un último tip o una última idea que quisieras darle a todas las personas que escuchan este episodio, ¿qué les dirías? Callar no previene, hablar sí lo hace. Rompamos el silencio de nuestros niños, ni un niño más guardando silencio. Ni un niño más. Gaby, por favor, platícanos en dónde te pueden encontrar. Pusimos aquí las redes de Intégrate, pero cuéntanos qué es Intégrate, qué es esto del programa Blindy para todos los papás que estén interesados, que necesiten de estos servicios, ¿dónde te pueden encontrar? Nosotros somos un centro de atención terapéutica. 2026 cumplimos ya 20 años. Ay, hay que hacer esto. Claro, sí. Me invitas a claro, ahí estás, eres historia de Intégrate. 20 años ya trabajando con todo lo que es intervención terapéutica. Durante todo este tiempo nosotros tuvimos la oportunidad de observar la dinámica de las familias y detectamos que había ciertas conductas particulares de los usuarios de nuestro servicio, de quienes iban a la consulta y del resto de sus familias. Ejemplo, llegaban los Pérez y nada más me llevaban a Diego, pero a Francisco no lo llevaban a terapia. Y entonces nosotros empezamos a analizar qué falta desarrollarle a Diego, que terminó en terapia, y qué sí tiene construido Francisco, que no está yendo a terapia, porque tiene una conducta regulada, porque tiene autocontrol, lo que me quieras decir. Y entonces ahí empezamos a detectar perfiles vulnerables y perfiles blindados. Y luego descubrimos
que con este análisis de estas familias, de la gran cantidad de familias que pasan por nuestras manos, entonces luego analizamos que había ciertas características como típicas del que era blindado. La capacidad de resolver, la flexibilidad de pensamiento, la autorregulación de la conducta, etcétera, ¿no? Entonces nosotros dijimos, construyamos un modelo que dé capacidad resolutiva y validación personal, que básicamente eso es blindaje. Al inició como un programa de prevención a la violencia y el abuso sexual infantil, para que el niño pudiera identificar el riesgo, pudiera verbalizarlo y el entorno pudiera hacer una intervención. Pero luego seguimos investigando y sale el modelo como tal, el modelo de blindaje emocional, que inclusive se da en entornos escolares, donde tratamos de desarrollar 3 metahabilidades: madurez emocional, autocontrol, empoderamiento personal, convicción de valía de que yo tengo recursos, y liderazgo positivo, elección responsable. Algunos de los niños con los que hemos trabajado pues coinciden con algunas de las estancias educativas donde tú participas también, y habrás visto que luego dicen, no, es que estoy eligiendo bien o estoy eligiendo mal, y luego el parafraseo que nosotros les enseñamos a los adultos: cuando eliges bien, eliges resolver; cuando eliges mal, eliges un problema. Y entonces todo este tipo de conceptualizaciones, de verbalizaciones, de líneas conductoras, de estrategias puntuales y específicas se volvieron un programa. Durante todos estos años que yo he tenido a Intégrate, iniciamos con terapia de juego. Luego terapia de juego se fue moviendo hasta hoy, que se llama ludoterapia del modelo BEI. Y entonces hay módulos, hay módulo tolerancia a la frustración, hay módulo ríe siempre, resuelve con inteligencia emocional siempre. Hay módulo atención y concentración, hay módulo mi hermano, mi amigo, para los conflictos entre los infantes, ¿no? Y hay módulo también del programa Blindy. Blindy tiene un material didáctico y trabajamos eso con los niños, tanto en la consulta como en la escuela, como en los entornos escolares. Nosotros fuertemente nos dedicamos a la intervención terapéutica. Hacemos psicología cognitivo-conductual bajo un enfoque sistémico, porque trabajamos tanto con el sistema educativo, con el sistema familiar y con el sistema social, que es el que construye Intégrate para los niños. Y tenemos actualmente 4 sucursales, 3 en la zona metropolitana de Guadalajara, 1 en Querétaro, y a donde quieran que vayamos nos hablamos y nos organizamos. Sí, claro. Gaby, muchísimas gracias por estar aquí. Aprendí mucho como siempre. Muchas gracias. Lo disfruté mucho. Y bueno, pues a todos los que nos escuchan, compartan este episodio. Creo que es importante que esta información, entre más personas la tengamos, es mucho mejor para todos, porque creo que todos somos responsables de cuidar a todos los niños, ¿no? Entonces, comparte este episodio, suscríbanse al canal, denle el botón de hypear, porque eso ayuda a que se muestre a más personas, nos ayuda. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.